Noticias 22 presente en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Qué alegría estar con ustedes, qué gusto que nos acompañen en esta segunda emisión de Noticias 22, aunque estamos desde el viernes transmitiendo en vivo, en directo desde Expo Guadalajara. Qué gusto estar con Karen Rivera. También saludamos hola a Gloria en la interpretación de lengua de señas mexicana. Y tenemos muchos contenidos, mucha información, Karen. Tenemos, para comenzar, ¿qué te parece? Y entrar en materia, un homenaje. Un homenaje, Laura, muy buenas noches en esto que a lo que yo llamo una noche emocionante, porque tenemos lo mejor, lo más importante de lo que ha ocurrido en esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y vamos a comenzar, como ya lo mencionabas, con un homenaje a un historiador fundamental para comprender los pueblos indígenas. Se trata de Miguel León Portilla. Efectivamente, presenta un libro que reúne un aspecto no tan conocido de la cultura náhuatl. Vamos a verlo. Durante años, Miguel León Portilla se dedicó a reunir el teatro náhuatl, hecho desde la época prehispánica hasta nuestros días. Esta edición, bilingüe, bellamente ilustrada, reúne textos inéditos y es el primer libro póstumo que dejó el historiador. El tema, además, es importantísimo, y es importantísimo por varias razones, ¿no? No solo en sí mismo por tratar este aspecto del teatro náhuatl, sino que vemos cómo estas expresiones que a veces eran multitudinarias, ¿verdad?, de las festividades, de estas obras, etcétera, que reunía a muchos, digamos, protagonistas, cómo ha llegado hasta el momento actual. Y en un momento dado, al principio del libro, digamos, llega a relatar también una brevísima comparación con el teatro griego, ¿no? Es decir, creo que hay un límite muy sutil entre lo que es, por ejemplo, una ceremonia religiosa. El libro, publicado por el Colegio Nacional, da cuenta de cómo el teatro sirvió como herramienta de evangelización para representar el milagro de la Virgen de Guadalupe, la conquista, hasta llegar a piezas más contemporáneas, en donde se aborda hasta el teatro del absurdo. Considero, pues, que Miguel nos dejó, aparte de toda su obra, fíjense que hay una cosa que reflexionaba yo hoy en la mañana acerca de Miguel y de su obra, o buena parte de ella, que es la siguiente. Miguel, diríamos que siempre fue muy rebelde, o sea, que en 1956, cuando él se gradúa y va a salir su filosofía náhuatl, ¿verdad? Pues Miguel habla de que aquí hay una forma de pensamiento particular y que no todo es lo de Grecia, ¿no?, sino que aquí hay eso. O sea, le da ese pensamiento universal al indígena, que hasta ese momento pues no se había considerado así, ¿no? Después se revela y le da la voz a los vencidos. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, esta es la primera publicación póstuma de don Miguel León Portilla. Seguramente tendremos otras más adelante, puesto que dejó muchos escritos, muchas investigaciones en curso, y algo que también se da de manera póstuma y en una forma muy, muy emotiva, recibido por su esposa, la lingüista Asunción Hernández Triviño. Estamos viendo ahí el reconocimiento, el homenaje al bibliófilo. Ella ofreció un discurso verdaderamente emotivo ante un público que se resistía a olvidar la figura de quien nos legó muy numerosas publicaciones en las cuales reconocía no solamente a los indígenas del pasado, sino que ha dado voz a los indígenas, a los integrantes de los pueblos originarios de nuestro país. En el tiempo actual, él siempre decía eso, que no solamente importa buscar en el pasado, sino reconocer a quienes viven en estas comunidades. Karen, ¿qué más tenemos? Pues ahora vamos a cambiar de tema, Laura, porque nuestro compañero Víctor Gaspar platicó con David Huerta, quien recibió el premio Phil en lenguas romances, y en esta primera parte de la conversación vamos a escuchar lo que nos dice al respecto de su sentir al recibir este reconocimiento.
Pues es un placer poder platicar en esta ocasión en la Feria Internacional del Libro 2019 con quien ha obtenido muy merecidamente el premio FIL en Lenguas Romances de este año, David Huerta, poeta mexicano. Muchas gracias, David, por esta entrevista. Pues háblanos un poco de qué significa para usted recibir este reconocimiento después de pues una larga trayectoria. Sí, eso es mucho tiempo, ya hablo en décadas, en una buena cantidad de décadas, y efectivamente el premio significa un reconocimiento a esa perseverancia que no es de poquito tiempo, ¿sí? Para que sea realmente perseverancia tiene que pasar una cantidad de tiempo suficiente, ¿no? Y que se diga, este señor no ha abandonado su lugar de trabajo y ahí ha estado, vamos a reconocerle ese esfuerzo. En su discurso en la ceremonia de recepción de este premio, usted hizo mención a lo que es el poema más hermoso, el mejor poema del mundo. Háblenos de este concepto del mejor poema, del concepto de lo que es la poesía, de esa pregunta repetida 1000 veces que es ¿para qué sirve la poesía? La importancia de la poesía es enorme, como tiene importancia siempre la utilización del lenguaje articulado con intenciones expresivas realmente que buscan a los demás estas intenciones, ¿sí? Hablar en una especie de monólogo frente a una pared, que es lo que suelen hacer los políticos, es estéril, no lleva a ningún lado. Como dije en el discurso, es una actividad lerda y estéril, ¿no? El lenguaje se inventó, se descubrió, no sabemos qué ocurrió, qué pasó exactamente, para que nos entendiéramos, para que nos viéramos a los ojos y nos comunicáramos de mente a mente y de corazón a corazón. Y en ese circuito de comunicación, por así decirlo, de expresión, la poesía juega un papel fundamental porque es la obra más acabada de esa mente que articula el lenguaje intencionado. Víctor Gaspar también platicó con David Huerta en torno a la situación actual del país, a la realidad social y política de nuestro México. Esto es parte de lo que le comentó. Estar en el mundo para saber cómo actuar en ese mundo de manera ética. También en su discurso hizo mención a Julio César Mondragón. Sí, es una tragedia espantosa. En 2015, un año después de la noche de Iguala, de la terrible noche de Iguala, lo dije en el discurso, lo refrendo aquí, lo cuento de nuevo, organizamos una ceremonia universitaria con algunos compañeros y la familia de Julio César recibió una ayuda que conseguimos recabar y fue muy conmovedor porque los parientes de Julio César nos hablaron del mundo del dolor en el que vivían desde la noche de Iguala y fue muy conmovedor y muy esclarecedor sobre las posibilidades, no solamente positivas, afirmativas, luminosas de la experiencia humana, sino también de sus extremos desgarradores y destructivos. ¿Qué más piensa David Huerta de la situación en general en el país? Pues que es muy preocupante, que está llena de miedo, de desazón. Converso todas las semanas, si no todos los días, con gente que no tiene trabajo, que se enfrenta a problemas económicos muy serios. Y debo decir cuanto antes que a mí no me interesa que al gobierno le vaya mal, yo querría que al gobierno le fuera bien porque nos va a ir bien a todos. Esto lo convocó la poesía y el dolor. El poeta también como activista político, asumiendo una dirección política de alguna manera, como muchos otros líderes sociales. Tal es el caso de Javier Sicilia, a quien usted llamó a proteger. Sí. Pero en el caso de Javier Sicilia, que es un amigo muy querido y muy admirado, de lo que se trata es de que él tomó unas decisiones radicales, no se comprometió con un programa político. Acusarlo de ser un mal político es una equivocación, ¿sí? No solamente lógica, sino moral. No se propuso ser un líder político. Encabezó contra su voluntad, porque a quién le gusta llegar a eso después de lo que le ocurrió, después de la muerte de Juan Francisco, su hijo. No se propuso ser un líder político, sino que encabezó un movimiento social lleno de indignación y de dolor, y ahí lo acompañamos en el movimiento por la paz con justicia y dignidad.
Claro que han ocurrido muchas cosas desde entonces y la situación es mucho más complicada. Pero en la medida misma en que es complicada, estamos obligados moralmente a protegerlo. Proteger a todos los mexicanos, desde luego, pero a una gente que tiene un lugar tan notorio en nuestra sociedad, estamos quizás un poco más obligados a cuidarlo. Porque ha habido amagos de violencia y algo que empieza a sonar a amenaza, y eso no está bien. Si él sale a la marcha, con la que no estoy en principio de acuerdo, sobre todo en estas condiciones y con ese calendario, pues yo lo acompañaré, por supuesto que sí. No puedo negar las causas que lo llevan a la protesta, a la exigencia de seguridad, de justicia, de paz, de dignidad. Un lector de poesía es un migrante que puede transitar libremente por el territorio de la literatura. No es el caso de los migrantes que circulan a través de nuestro país, no es el caso de otros migrantes en el mundo. Desde la perspectiva que permite la poesía, ¿usted qué lectura le da a este fenómeno? Bueno, es uno de los grandes problemas de nuestro tiempo. Los países más ricos han desencadenado irresponsablemente desde hace muchas décadas este problema. La vecindad de México con los Estados Unidos ha sido siempre un problema, lo sabemos, y es una fatalidad geográfica que ha sido señalada en innumerables ocasiones. La actividad de grupos admirables como las patronas, todo eso ha mostrado al mundo que México es un país que tiene el corazón en su lugar. No debemos cambiar esta actitud. Y esperemos que tengamos siempre presente ese corazón que señala en este país, en estos momentos, que pasa precisamente México, y que conservemos en el centro de ese corazón la poesía de David Huerta, Premio Phil en Lenguas Romance 2019. Bueno, pues esto es parte de la presencia de David Huerta en la FIL Guadalajara. Hay muchas otras actividades, Karen, por ejemplo, el encuentro con 1000 jóvenes que se realizó justo la tarde de hoy, que fue una conversación muy rica. Platicaron acerca de los poetas que han marcado más a David Huerta, como el chileno Nicanor Parra, como el español Federico García Lorca, sobre el interés por el Quijote de Huerta, cómo se acercó a los poetas antes de conocer propiamente la poesía, debido a la relación que con ellos tenía, como es lógico, su padre Efraín Huerta. Ahí tenemos algunas escenas de esto que acaba de ocurrir, de esto que está ocurriendo todos los días, que es encuentros con jóvenes, Phil Joven, tratando de acercar a nuevas generaciones a la literatura. Y mañana lo pueden ver, Karen. Mañana precisamente habrá una transmisión especial porque David Huerta se reunirá con 1000 jóvenes en la FIL Guadalajara. Sí, esto ocurrió el día de hoy. Esto ocurrió hoy, ajá, pero mañana es la retransmisión a las 10:30 por el 22.1, que no se pueden perder, por supuesto. Reflexiones importantes las que nos hace David Huerta, también en la entrevista que tuvo con Víctor Gaspar al respecto de lo que está ocurriendo en torno a la política, en torno a la democracia, en torno a la migración también. Y algo muy importante que dice David Huerta es que la mente es el mejor poema que tenemos los seres humanos, Laura. Efectivamente. Y bueno, con esto, ¿qué te parece si nos vamos a una breve pausa? No se despeguen. Continuamos en Noticias 22. La vocación, la educación, la desigualdad fueron algunos de los temas sobre los que reflexionó el escritor, novelista y cuentista Antonio Muñoz Molina frente a los jóvenes que asistieron a la FIL Guadalajara. Unos jóvenes y otros no tanto, pero eso sí, fieles lectores de Antonio Muñoz Molina se reunieron para escuchar al autor de El viento de la luna y Tus pasos en la escalera. En este encuentro les habló sobre sus inicios como escritor, la Guerra Civil Española y sus posturas políticas. Uno puede tener muchas capacidades, todo el mundo tiene muchas capacidades, hombres, mujeres, todo el mundo tiene capacidades para cosas muy distintas, pero esas capacidades necesitan tener un entorno en el que se puedan desarrollar. Y ese entorno en el que se puedan desarrollar está determinado por el acceso a la educación y por el acceso a un cierto bienestar. Es decir, tú puedes hablar de
tu vocación, de tu inspiración. Pero si tú no tienes una buena escuela, no tienes buenos profesores, no tienes unas circunstancias sociales que te permitan acceder a la cultura, tú no tienes nada. No importa la vocación que tengas. Eso que dicen, no, el que vale de verdad siempre destaca. Eso no es verdad. Por más de una hora, Antonio Muñoz Molina dijo que quiso estudiar música, pero no se le dio. Compartió el hecho de que sus padres no pudieron estudiar. Habló de la desigualdad entre hombres y mujeres y los retos de la democracia. La democracia tiene que ser tiene que ser muy fuerte. Tiene que ser muy fuerte en las leyes, en las garantías, en la separación de poderes, en todo este tipo de cosas a las que prestamos poca atención, porque la democracia tiene que admitir en su seno a personas que quieren destruirla. Eso es así. La democracia, una sociedad democrática no puede prohibir las opiniones antidemocráticas, ¿no? Están las leyes que se tienen que cumplir, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál es la defensa contra la plenitud democrática? Es la plenitud de la educación y la separación de los poderes. Nosotros pensamos en la educación es muy importante y es muy valiosa, pero tenemos que pensar una cosa, y es que la educación a veces no impide que la gente tome decisiones o elija a candidatos repugnantes, ¿no? El ser humano es muy raro, es muy fácilmente manipulable, se deja llevar con mucha facilidad por ideas disparatadas. Entonces, ¿cuáles son las garantías o las defensas contra eso? Pues son las leyes y, insisto, el máximo de justicia social. Noticias 22, Alberto Aranda. Rita Macedo fue una de las actrices más bellas de la pantalla, tanto grande como chica. Trabajó en cine y televisión desde los años 40 hasta su fallecimiento en los años 90. Ahora se presenta por primera vez una biografía suya escrita por Cecilia Fuentes. Su hija estuvo acompañada por su media hermana, Julissa. Vamos a ver de qué platicaron y de qué va esta publicación. La decisión fue de mi mamá hace 26 años. Yo la ayudaba a pasarlo en limpio y cuando llegó a la sección de mi papá se deprimió muchísimo y ya no pudo pasar de ahí. Por eso se murió, entre eso y sus broncas en Televisa, pero eso es lo que acabó con ella. Entonces, pues sí, en cuanto se muere, echamos al cajón todo, pero ya lo había yo pasado en la computadora, entonces por suerte ahí sobrevivió. Y como a los 5 años ya que se te va pasando el coraje, lo saqué y traté, y entonces mi hermano Luis no quiso que saliera, entonces al cajón. Y cuando volví a tratar otra vez Luis que no, y al cajón, y luego una vez más, y dije, ahora voy a usar las cartas de mi papá, que tengo 300 cartas de él escritas a mi mamá que cuentan toda su relación, y con eso... Y pues que Silvia no me deja usar las cartas, pero me dice, bueno, usa las cartas y ponlas en voz de tu mamá, que ella esté contando lo que dicen las cartas, y así sí. Y pues es lo que hice, entonces vamos a escribir la segunda parte, basándonos en lo que está aquí, más lo que mis hermanos me contaban, más lo que sus amigos me contaban, ahora sí que fui por todos lados de los que estuvieran vivos, cuéntenme lo que sea. Y con eso fuimos armando toda la segunda parte y con cachitos de papel que encontré ahí de ella escritos a mano, que no sé dónde había aventado. Y desde entonces estoy tratando de que salga y por fin nació y ya que mamá esté contenta con lo último que quiso en la vida, que era su libro. Sin cartas y sin dibujos. Están bien bonitos los dibujos, me da un coraje horrible no poder ponerlos. Son casi todos eróticos, por supuesto no me van a dejar ponerlos, ¿verdad? Pero son caricaturas enteras. ¿No? Siempre están en pijamitas, mamelucos. No hay unos encueraditos con las pijamitas colgadas. Pero ellos están posición para arriba, posición para abajo, posición por atrás, posición por adelante. Poquitos. Yo era un adolescente. Estudié en Nueva Orleans, luego en Canadá y luego en Suiza. Y cuando ya volví aquí, mi mamá ya estaba con Carlos y estaban viviendo en un dúplex, en un departamento. Entonces mi mamá de repente, después de 16 años de no verme, de no estar casi conmigo, pues tuvo que, a ver qué hago con esto, pues que se ponga a cantar y a bailar. Toda la vida yo escuchaba cómo mi papá había hecho esto, aquello, lo otro. Y yo me llevaba muy bien con mi papá, pero nos fuimos alejando. A medida que yo crecía, le agarraba más rencores, recordando lo que había sido. Y luego resulta que cuando yo leo las cartas, cuando mi papá ya se había muerto, veo un papá
que le insistió mucho a mi mamá y trataba y mi mamá no le contestaba. Y luego es cartas a mí donde decía, te escribo muy seguido, no te dan tus cartas, te voy a escribir ahora que hace tu abuelita porque creo que tu mamá las tira. Nunca me entregó una carta de mi papá. Entonces dices, chingados, ahora resulta que mi papá sí me cuidaba más, sí quería reconstruir su relación con nosotros y era bien cariñoso conmigo y a mí me dijeron siempre que no me escribía, que no me quería, que no me pelaba y ya se fue y ahora como le digo, ¿verdad? Y ahora sí, ya, que se enoje quien quiera y que conozcan al Carlos que está puesto ahí, que era más simpático, más divertido, de esa imagen tiesa que le han querido hacer a fuerzas, no es darle de trancazos. Y hay dos cosas, sobre todo ustedes, porque son el canal serio, digamos, ¿no? Una es, yo no tengo nada en contra del suicidio, me parece una forma ideal de morir, tú decides cuándo, a qué horas y cómo. Lástima, los otros se friegan, ni modo, de todas formas se van a fregar. Entonces estoy muy a favor de eso, no, a mí no me impactó en lo más mínimo, me dio coraje, porque le dije que me esperara, que volviera yo del trabajo para platicar, y no me esperó. Entonces mi drama es, no me esperó. Como un shock y como algo muy anunciado, que no le hacíamos ya caso de tanto que lo repetía. Y sí, me quedé como 2 meses, así que no sabía ni qué onda. La segunda cosa tiene que ver con un capítulo que a mi hermano Luis le molesta mucho y que se llama La profesión más antigua del mundo. Sí, mi mamá se puso de prostituta y fue muy feliz así. Bueno, uno de los intelectuales, pensadores que más mueve nuestra conciencia en torno a la modernidad, al arte, a la vida contemporánea, a la civilización, al espectáculo, es Eduardo Subirats, que tiene una presencia constante en nuestro país y para la fortuna de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, está aquí, presenta Crisis y Crítica. Eduardo, de verdad, qué gusto tenerte por acá. Nos pones en crisis, de verdad, cuando escribes porque cuestionas el intelectual. ¿Qué es el intelectual? ¿Cuál es el papel que tiene el intelectual? Estamos viviendo tiempos muy complejos, siempre son complejos los tiempos, y ahora pones en este libro en cuestión 4 asuntos de la mayor trascendencia y de la mayor actualidad que tienen que ver con las guerras, con la democracia, con la crisis ambiental que estamos viviendo y con los controles que la tecnología está ejerciendo en nosotros. ¿Cómo hacer esta selección de los grandes problemas? Sí, he venido a esta feria, Ajá. a ese espectáculo, para poner de manifiesto que es un espectáculo y una feria vacía. Y el libro desenmascara la ausencia de voces intelectuales en el mundo contemporáneo. Simplemente esto. Al mismo tiempo, este libro tiene 2 partes. Es una primera parte en la que plantea esta obscena ausencia del intelectual hoy, y al mismo tiempo hago una revisión de algunos nombres ilustres de la inteligencia latinoamericana del último medio siglo aproximadamente, un poquito más del medio siglo. Curiosamente quizás para México, pongo un énfasis muy especial en un país que los intelectuales mexicanos ignoran, que es Brasil. Pero, en fin, el tema número 1 es qué es un intelectual y por qué y cómo lo han desaparecido. Entonces hago la historia de esa desaparición. Se la puedo resumir. A ver, la historia comienza, esa historia negra comienza en el 68. A raíz del 68, obviamente, las autoridades, en primer lugar las autoridades académicas, se alarmaron y decidieron que había que hacer algo contra esta revuelta juvenil y generalizada. Y hubo un autor sagrado por parte de las autoridades subalternas, que es Foucault, que declaró la muerte del intelectual, la muerte de los grandes discursos y la muerte de la crítica. Y en su lugar inventó un gadget que se llamaba micropolítica y un nuevo personaje que es el microintelectual. Entonces analizo y en fin, protesto contra esta realidad en un sentido que
espero que sea molesto, efectivamente. Esa es la propuesta, ¿no? Molesto. Que la gente reflexione bueno, y es verdaderamente... ser incómodo también, ¿no? Sí, ser incómodo y además, bueno, mover un poco el piso. O sea, es lamentable que haya esta enorme fiesta, y alegre fiesta, no tengo nada contra las fiestas, pero que al mismo tiempo es vacía. O sea, no hay ninguna discusión sobre los grandes temas que hoy nos angustian. Hay por lo menos 3 preguntas que deberían plantearse, pero nadie ha planteado en esta feria, obviamente. Uno de ellos es la guerra total que se expande por el mundo. Guerra militar, guerra paramilitar, guerra terrorista, guerras criminales ligadas con tráficos de seres humanos, con tráficos de drogas. Bueno, esa es una pregunta que ustedes los mexicanos la sienten a flor de piel, lo mismo que los iraquíes o lo mismo que, en fin, que cualquier otro país de África o Colombia, en fin, ese es un tema importante, es un tema que no se discute. En segundo lugar, otra gran pregunta que se debería plantear hoy y no se plantea es qué significa el aparato de propaganda total bajo el cual vivimos, propaganda política y propaganda comercial, un bombardeo incesante, y al mismo tiempo la vigilancia electrónica por el mismo mecanismo, la misma máquina, es decir, la misma computadora que nos bombardea o el teléfono que nos bombardea con esta publicidad o de esa propaganda, nos vigila nuestros pasos, nos vigila nuestras cuentas y vigila nuestros contactos con el mundo exterior. El panorama es muy negro y no se habla de eso. Y en tercer lugar, hay otra pregunta también que es de crucial importancia, que es la crisis ecológica, la destrucción del biosistema. Y aquí solo tengo que repetir la frase de Greta, cuando con una voz muy clara contestó a los funcionarios o farsantes de la política global que no hacen nada y que ni siquiera tienen ideas que puedan solucionar medianamente y a mediano plazo las grandes preguntas de esta crisis ecológica. Por lo pronto, Eduardo, tú estás planteando estos 4 temas, estás hablando del papel también del intelectual, hay crítica, hay el planteamiento de estas crisis que estamos viviendo y estás llenando también de contenido esta Feria del Libro de Guadalajara a través de las reflexiones que nos propones en este libro. Vas a participar también en una mesa en la que se habla acerca de los 500 años de la llegada de Cortés, el próximo año serán los 500 años de la conquista, de la llegada de los españoles ya con el deseo de apropiarse de estas tierras. En fin, son asuntos en los cuales nos haces pensar, nos haces reflexionar, y lo cual te agradecemos mucho y gracias por estar aquí. Gracias a ti. Bueno, pues vamos a un cortecito. Tenemos un corte muy breve y regresamos enseguida para seguir platicando más de lo que ocurre en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. La novela que yo he escrito no es un manifiesto político, es una novela, es un libro más de ficción que de historia, lo cual quiere decir que hay mucha invención, hay mucha fantasía, aunque los hechos básicos históricos creo que están siendo respetados en mi novela. Me entusiasman muchísimo, digamos, las historias, sobre todo esas historias que nacen de la realidad y que parecen ficciones, por lo disparatadas, por lo absurdas, por lo poco realistas que son. Y creo que lo ocurrido en Guatemala en el año 1954 es una de estas historias. Créanme ustedes que yo no he exagerado nada al contarles esta fantasía, una fantasía, la idea de que Guatemala era el caballo de Troya de la Unión Soviética, es un disparate que no tiene pies ni cabeza. Porque tanto el señor Arévalo como el señor Jacobo Arbenz en el poder habían ellos insistido muchísimo para que la Constitución guatemalteca estableciera que Guatemala nunca tendría relaciones diplomáticas con países socialistas ni comunistas. Ahora,
lo que es fascinante es que son sobre todo historiadores, sociólogos, periodistas norteamericanos los que han denunciado la gigantesca mentira que se construyó para justificar el golpe de Estado contra Arbenz. Y yo creo que América Latina, en el año 50 y tantos, tiene el triste privilegio de ser uno de los países donde las famosas fake news, que están hoy día tan de moda, en esa época el término ni siquiera existía, funcionan de una manera admirable, entre comillas, y llegan a crear una fantasía que muchísima gente entiende como una realidad. Bueno, un autor que además de tener una narrativa espectacular, aborda asuntos que nos hacen reflexionar sobre lo que está ocurriendo en nuestro entorno, es Javier Cercas. Karen Rivera platicó con él. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos, y me encuentro acompañada de un escritor de origen español, periodista, columnista del diario El País, autor de libros como Soldados de Salamina y El Móvil. Se trata de Javier Cercas, quien en esta FIL Guadalajara presenta su novela reciente Terra Alta, por cierto, novela ganadora del premio Planeta 2019. Javier, muchas gracias por este tiempo para Noticias 22. Gracias a ti por invitarme. Y en este libro eres juez, eres testigo, eres familiar, eres agente y autor intelectual de un crimen atroz que ha sucedido en esta comunidad de Terra Alta y que es el asesinato de los Adel. Háblanos, Javier, sobre cuál de todos estos personajes que describes es el que mejor representa el término justicia, un elemento fundamental en esta novela. Sí, lo has dicho muy bien. En realidad esta novela es una reflexión. Uno de los temas centrales es la justicia, efectivamente, lo cual quiere decir la ley, lo cual quiere decir también la venganza. Quien lo representa mejor es obviamente el protagonista. Hay un protagonista que está casi por todas partes, porque todo lo vemos a través de sus ojos. Es un personaje muy particular, se llama Melchor Marín. El caso es que es un hombre sediento de justicia, tan sediento de justicia que a veces la justicia se confunde con la venganza. Hay un personaje en la novela que dice: la justicia absoluta puede ser la más absoluta de las injusticias. La novela es una reflexión sobre este asunto, sobre el valor de la ley, sobre la posibilidad de la justicia, sobre la legitimidad de la venganza. Pero para mí, ¿sabes, Karen? Las novelas lo que hacen es formular preguntas complejas de la manera más compleja posible. Javier, pensando en lo que acabas de decir, que la literatura tiene un papel importante al plantear preguntas complejas de la manera más compleja posible, ¿cómo es que podemos entender, cómo tú plasmas aquí el sentido de ley orientado en el siglo XXI? A Melchor le cambia la vida un libro, que es Los Miserables. Se la cambia por completo. Esto no es extraño. A los lectores los libros nos cambian la vida. Y Melchor, que cuando lee ese libro está en la cárcel, decide ser policía. ¿Por qué? Porque para él, Javert, que es el aparente malo, en realidad es el bueno. ¿Y por qué es el bueno? Porque la ley, piensa Melchor, es el único instrumento que tienen los pobres y los indefensos, los miserables como él, para defenderse de los ricos y los poderosos. Melchor podría, yo no lo sé, podría aprender algo importante, y es que mi libertad absoluta puede ser tu esclavitud. Que la verdad, que es un valor, todos estos son valores maravillosos, pero que la verdad a veces es mejor callarla, etcétera, etcétera. Y que por tanto tenemos que vivir un equilibrio de valores, que no podemos apostarlo todo a un valor, porque ese valor, llevado al extremo, puede convertirse en malo, puede convertirse en catastrófico. ¿De qué forma la literatura nos provoca? Nos invita quizás a transformar nuestra realidad inmediata, Javier. Vamos a ver. La literatura, antes que nada, es un placer, pero el placer es conocimiento. Y ambas cosas no son contradictorias. Los grandes libros son los que nos cambian la vida. Para eso sirve la literatura,
La literatura es un entretenimiento, la literatura es una diversión, la literatura es placer. Shakespeare no era un señor para intelectuales, era puro entretenimiento, ni siquiera era considerado literatura. Entonces, la novela, ojalá, la novela y la literatura en general, ojalá recuperase esa capacidad de intervenir sobre la realidad, de intervenir sobre la gente, ¿verdad? Javier Cercas, muchísimas gracias por esta entrevista, por estas reflexiones que nos has brindado para Noticias 22. Con esto concluimos la colaboración en este momento y bueno, pues quédense con nosotros aquí porque hay más sobre literatura desde la Feria de Guadalajara. Bueno, desde el primer libro que lo dio a conocer de una manera masiva, que fue Soldados de Salamina, que por cierto se llevó a la cinematografía. Javier Cercas es un autor imprescindible, hay que seguirlo siempre, todo lo que publique. Ahí está El Impostor, por ejemplo, también una historia de ficción histórica o de no ficción, que bueno, también es otro de los libros que nos ha sacudido, que nos ha hecho reflexionar sobre la honestidad, la verdad y las falsedades, las mentiras que a veces nos cuenta la historia, Karen. Construido diferentes imperios. Laura, ¿por qué no construir un imperio de cultura, un imperio de libros? Esa es parte de la propuesta que nos hace Javier Cercas, pero ¿qué te parece si vamos a ver por dónde anda Víctor Gaspar, que está con una cámara visitando los stands de esta feria? Víctor, cuéntanos, ¿dónde estás? Víctor. Adelante. Laura, Karen, amigos de Noticias 22, pues me agarraron metidísimo en el dispositivo móvil porque me acabo de encontrar con una aplicación que es una verdadera opción para la lectura. Los libros estarán ahora en su portable, pero vamos a comentar, a platicar con Miguel Cane, quien es uno de los autores de esta aplicación que se llama IpStory. Miguel, gracias. Hola, pues cuéntanos en qué consiste IpStory. Bueno, IpStory surge como una idea de un equipo que encabeza Ruth Reséndiz, que en su tiempo se dedicó al cine y siempre ha estado muy metida en la difusión cultural, y tuvo esta idea al respecto de crear una aplicación que fuera completamente gratuita, que permitiera al lector que no tiene tiempo de sentarse a leer, no perder su hábito de la lectura, sino que pudiera escuchar o leer simultáneamente incluso historias breves de 1, 3, 5, 7 minutos. Probablemente después la propia aplicación permita un desarrollo que haga que aparezcan narraciones un poco más largas o puedan estar seriadas. Y es un poco una mezcla del radioteatro tradicional con actores que leen las narraciones breves de los escritores. IpStory está apostando por muchos escritores jóvenes, noveles, y la verdad es que la propuesta también es muy buena porque es beneficioso para los escuchas y lectores, es beneficioso para los creadores de la app y es beneficioso para los escritores que colaboramos en ella. En realidad es una idea excelente y sinceramente creo que deberían de darse una oportunidad de descargar IpStory. Aquí en la FIL de Guadalajara es una gran oportunidad para hacerlo, para probarlo, para escucharlo. Y bueno, pues yo creo que les encantará. Muchísimas gracias, Miguel. Pues ahí tiene usted la opción, está apareciendo la dirección electrónica en su pantalla donde puede conocer más de IpStory, y también hay una cuenta de Twitter que ustedes pueden seguir y pues abonarse a esta opción gratuita de lectura que va de 1, 3, 5 o 7 minutos. IpStory es una opción para el tráfico cotidiano y para leerlo en su portátil. ¿Qué les parece si regresamos con ustedes, Karen, Laura, al set de medios en vivo aquí en la FIL de Guadalajara? Víctor, Miguel Cane, pues yo ya estoy aquí también, les estaba poniendo atención, no crean que no, pero me está clavando también en estas historias. Es un ratito de disfrutar de algo distinto, de salirnos de la cotidianidad gracias a la literatura. Así es, Laura, Buenísima. Que es parte de lo que nos invita a esta feria. Y vamos a continuar con libros porque la UNAM presenta la Feria Internacional del Libro Universitario como en el marco de esta feria, en el que se va a reflexionar sobre un tema importante, la equidad de género. En el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la máxima casa de estudios presentó la 4ª edición de la Feria Internacional del Libro de los Universitarios.
a celebrarse del 25 al 30 de agosto de 2020. Algunas temáticas de la edición anterior se constituyen como constantes, como es el tema de la equidad de género. Hemos buscado provocar la reflexión, provocar el diálogo, el debate alrededor de ese tema. Entonces se queda como un tema permanente en Filuni. El año pasado creamos el encuentro de mujeres del libro. Sabemos que, por ejemplo, en España hay estudios que revelan que más del 70% de las personas trabajando en la industria editorial son mujeres. Entonces queremos hacer visible esa mayoría de trabajadoras de la edición, ilustradoras, editoras, escritoras, diseñadoras, en fin. Y ese foro lo vamos a mantener ahora en Filuni. Para el próximo año vamos a estar recordando el encuentro de dos mundos, esa importante efeméride que tenemos para 2020 y por supuesto una efeméride, o más bien un homenaje que queremos mantener también alrededor de la obra y el pensamiento de don Miguel León Portilla. Talleres, conferencias, mesas de reflexión y la presencia de universidades nacionales e internacionales promueven el libro universitario, el cual a menudo es considerado como libro de texto o libro altamente especializado. No obstante, a decir de Socorro Venegas, las universidades realizan una intensa labor de promoción de la lectura, el arte y el conocimiento. Y la Filuni tiene un perfil único en el mundo. En esta edición 2020, el nombre se renueva, buscando un mayor acercamiento con la comunidad. Una iniciativa del doctor Jorge Volpi, modificar el nombre de la feria. Vamos a tener ahora en 2020 la cuarta edición de Filuni. Nació como Feria Internacional del Libro Universitario y el giro que le dimos fue Feria Internacional del Libro de los Universitarios, buscando mirar a la comunidad, a los jóvenes estudiantes, pero también a los académicos, también a investigadores, de manera que haya una invitación mucho más frontal, mucho más amable, para que todo el mundo comprenda que esta es una feria a la que está invitado. En solo 4 ediciones, esta Feria de los Libros se consolida con notables incrementos en visitantes y oferta editorial. Y lo que sucedió es que se duplicó la asistencia a la feria. Tuvimos más de 25,000 personas visitando Filuni, entre estudiantes, académicos, público en general. Lo que también ocurrió es que las ventas de libros se incrementaron hasta un 30%. La exhibición de títulos se incrementó en 90%, entonces hubo más oferta editorial, más público también, más ventas, pues eso es algo en lo que estamos buscando consolidarnos. Feria Internacional del Libro de los Universitarios se llevará a cabo del 25 al 30 de agosto en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, pues muchas publicaciones, amigos, Karen, que nos esperan aquí desde el punto de vista académico, científico, literario, filosófico. Imagínense, esto parte de lo que realizan los investigadores, los alumnos en la UNAM, así que hay mucha riqueza y nos vamos con algo que también visualmente, literariamente es muy rico. Vamos a dar un recorrido de la mano de Víctor Gaspar por el stand de la India, el país invitado de esta feria. Vamos a una pausa después y quédense con nosotros aquí en Noticias 22. Un grupo de 3 diseñadores procedentes del Instituto Nacional de Diseño han encabezado el equipo que creó el pabellón con el que la India se hace presente en esta edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Estas formas gráficas características de la escritura en el país asiático se materializan en impresos, esculturas y mobiliario. Basically for this India Pavilion as guest of honor presentation at PHIL 2019, we are looking at the diversity in India. And diversity in its languages, diversity in its scripts. So basically what we have done is we have created a landscape of scripts, of multiple scripts which are present in the country India. So as we understand, there are 27 official languages in India and there are hundreds of unofficial languages. At the same time, there are many scripts, many languages which are now getting endangered because they are not being used as much. El espacio ha sido distribuido en una zona central que alberga la oferta editorial, un pequeño auditorio, un túnel en donde se muestra un videojuego, un área para profesionales libreros, oficinas e instalaciones interactivas. So I think the way we have looked at it, we have tried to give it a sense of a bazaar, where people are just strolling through, so they don't have to necessarily follow a certain path.
So the path is not defined. People can move in any direction, and any which direction they move in, they'll find something to interact with. La paleta de colores empleada se inspira en otro colorido sesgo hindú. So what we have done is we have drawn inspiration from the regional textiles, because as we understand that India is a very diverse nation, so along with scripts, there are also many indigenous textile forms. So for each state, for each region, we have very closely looked at the indigenous textile form, and we have drawn inspiration for colors and patterns and motifs from those textile forms. Noticias 22, Víctor Gaspar. En Noticias 22. En defensa de nuestros pueblos fue el nombre de la conferencia magistral que ofreció el expresidente de Uruguay, José Mujica. La Secretaría de Relaciones Exteriores organiza el encuentro México ante los extremismos, el valor de la cultura ante el odio, en el que académicos, políticos, diplomáticos, artistas e intelectuales reflexionan y denuncian sobre el avance de los discursos y crímenes de odio en el mundo. En la inauguración encabezada por el canciller Marcelo Ebrard, el expresidente de Uruguay, José Mujica, dictó la conferencia magistral en defensa de nuestros pueblos, en la que planteó un cambio de paradigma cultural. Si no hay un cambio cultural no cambia nada. Los sistemas son generadores de una cultura, pero separemos el concepto de cultura por parte. Hay una cultura de carácter superior, la que intenta distribuir la docencia, las formas superiores de conocimiento. Pero hay una cultura subliminal de los sentires que maneja las riendas desde la mayor parte de las decisiones inconscientes y automáticas que casi tomamos a diario en la convivencia común en el seno de nuestros hogares. Enfatizó que la verdadera libertad no se basa en la acumulación de bienes y en la desacreditación de los otros, sino en el respeto a nuestras diferencias. Si por libertad entendemos que somos capaces de conscientemente crear nuestros deseos y nuestras inclinaciones, la libertad no existe. La libertad es el espíritu abierto para aprender de otros. La libertad es el reconocimiento de la humildad, de lo poco que sabemos y de lo mucho que ignoramos. El exmandatario, que alguna vez fuera guerrillero y hoy se considera un granjero de profesión, puntualizó los valores de esta cultura progresista. Hay que pelear por despojarse de los gérmenes de odio permanentemente, y la construcción de una civilización y de un Estado progresista significa la lucha permanente contra los gérmenes de odio que se generan adentro de nosotros. Odio y fanatismo son contrarios a sabiduría y felicidad. El encuentro continúa el día de mañana con una serie de pláticas y mesas de discusión que culminan con un homenaje al defensor de la teología de la liberación en América Latina, el poeta nicaragüense Ernesto Cardenal. Noticias 22, Omar Vera. Bajo la dirección del periodista y escritor JJ Armas Marcelo, se va a llevar a cabo un encuentro en el que México es invitado en Islas Canarias. Vamos a ver de qué se trata. Es el punto geográfico del territorio español más cercano a América. La isla La Palma del archipiélago de las Canarias será la sede del tercer Festival Hispanoamericano de Escritores en 2020, que en esta ocasión tendrá a México como invitado. Así lo anunció Juan Jesús Armas Marcelo, director de la Cátedra Vargas Llosa, institución impulsora de esta fiesta de las letras. Estamos muy ilusionados. Hemos hecho 2 experimentos muy importantes en los años anteriores y ya llega el momento en el que ese
festival empiece a invitar países más que escritores, aunque vayan siempre escritores y escritoras. Y hemos decidido que sea México. Y venimos aquí a la FIL a comunicárselo al mundo mexicano y al mundo hispanoamericano y al mundo en general, porque es un festival distinto donde fluye la amistad, fluye la empatía, fluye lo que dice la gente joven, el buen rollo. El anuncio fue hecho en una conferencia en la FIL de Guadalajara, en donde algunos escritores mexicanos que han estado presentes en ediciones anteriores compartieron su experiencia. Para la edición 2020, a celebrarse entre el 14 y el 19 de septiembre, aún se trabaja sobre el programa y la lista de representantes mexicanos. No van a ir solo escritores mexicanos, van a ir escritores de otros países, pero a hablar de México. Queremos dar la lista completa de los invitados en enero. Y estamos, ¿para qué te voy a mentir?, especulando con nombres que vayan los mejores y los más representativos. Y eso quiere decir que hay que trabajar mucho antes para no meter la pata. Talleres, conferencias, exposiciones y recitales serán parte del programa que se orientará a diversos aspectos de México y su cultura. México, la literatura mexicana, el folclore, la antropología, la discusión del mestizaje, todo con la altura que los mexicanos saben dar, todo con la altura que los grandes escritores hispanoamericanos saben dar y todo con la recepción que le vamos a montar nosotros que somos los anfitriones. Noticias 22, Víctor Gaspar. Ya nos vamos y lo vamos a hacer con un pequeño sondeíto, Karen, que les preparamos y mañana los esperamos. ¿Qué están buscando los lectores en la FIL Guadalajara? ¿Qué están comprando? Esto es lo que están buscando. Hasta la próxima. Muy buenas noches. Cuentos para niños. ¿Cómo estás? No. Pues ahorita estaba buscando de Simón de Beauvoir, El segundo sexo. Ok. ¿Y tú? Solamente estaba viendo. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Amaranta. Hola, Amaranta. ¿Qué libro estás buscando? No, en realidad nada más estoy paseando por todos los pasillos para ver qué encuentro. No estoy buscando un libro, estoy tratando de encontrarlo, que es diferente. Ok. Yo soy editora de libros y siempre vengo a la feria, al área nacional, a buscar nuevas editoriales, nuevos autores o autores que no tienen que ser nuevos en el sentido de joven, sino que yo no conozco, y también revisando las ediciones que se hacen aquí en México y en otros países. En realidad no estoy buscando uno en particular, estoy viendo varios títulos y sí. Pues simplemente estoy viendo. ¿Estás viendo? Ajá. ¿Es la primera vez que vienes a la FIL? No, la segunda. ¿Y qué tal? ¿Qué te ha parecido? Me encanta. Hola. Ay, hola. Sí, nada especial. Bueno, yo nada en especial. Estamos viendo, no sé, ella. Yo también algunos libros de poemas, algunas literaturas y unos cómics también. ¿Qué libro están buscando, chicos? Ya lo encontramos. Ya lo encontramos, de hecho. Okay. Se llama Amor y desamor en el cerebro. Ya cumplimos con nuestra expectativa de búsqueda. Okay. Ya solo estamos viendo para matar el tiempo. Ok, pues misión cumplida. Sí. Y muchas gracias. Gracias. Dale.